Es economista a quien consultamos con cierta regularidad sobre cuestiones que tienen que ver con la economía, con la macroeconomía, también con la economía doméstica. Mucho se había hablado antes de las elecciones generales del día domingo, de lo que podía pasar con el dólar o con la economía en términos generales, el comportamiento de precios, la inflación y demás. Bueno, hoy es día miércoles. Luciano, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos como siempre. Walter Barbosa y Alejandro Damascos te saludan. ¿Cómo estás viendo el panorama post-elecciones en materia económica? Un gusto estar en contacto. Bueno, primero, para abstraerme de mis opiniones, el mercado financiero habla por sí solo. Y lo que vimos después de las elecciones fue un dólar en alza, por un lado, que ahora si querés ahondamos, y por el otro, las acciones y los bonos a la baja. Eso está indicando algo del comportamiento financiero que se traduce después en la economía. En definitiva, un mercado accionario de bonos a la baja tiene que ver con un descreimiento sobre el futuro de la economía argentina. Y por el otro lado, un ascenso del dólar, como vimos el día de ayer, específicamente con el dólar MEP, tiene que ver con políticas cambiarias que ha optado mantener el gobierno a partir de este momento. En relación a lo cambiario, lo que optó el gobierno es dejar de intervenir en el dólar libre, que era el dólar bolsa, en el cual mantenía un precio de 180, 183 en las últimas ruedas, cuando estábamos viendo que un dólar marginal o blue, como se quiera mencionarlo, estaba a 200. Este cambio de política cambiaria, como estoy diciendo, hizo que el dólar libre, que es el MEP, ascienda a 200 pesos, que es la cotización que estamos viendo el día de hoy. Por lo tanto, actualmente hay, si se quiere simplificar, dos tipos de cambio. Uno que es el oficial, que está siendo utilizado por aquellos importadores y exportadores y aquellas empresas que quieran pagar deudas con el extranjero. Y el otro tenemos el dólar libre, que es el dólar para atesorar moneda extranjera. Bueno, en ese marco, ¿cómo estás viendo? Y suponemos que esto va a ser un condicionante importante para las próximas semanas, esta idea del gobierno de enviar cualquier discusión que condicione la resolución del problema de la deuda al Congreso, ¿no? El gobierno, bueno, lo hizo el propio presidente el día domingo tras las elecciones, de que iba a enviar ya un proyecto para ser discutido por el Congreso de la Nación. Bueno, respecto de cuáles son los posibles acuerdos que podrían llevarse adelante con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Crees que eso puede ser condicionante para la evolución de precios, dólar y demás? Bueno, la economía argentina tiene múltiples desequilibrios. El tema de la deuda es uno de ellos. Por lo tanto, me hace pensar que por más que se solucione o se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aún así vamos a seguir viendo otros desequilibrios como son el tema de la inflación, el tema de la posible devaluación, el tema de la pobreza extrema que hay en Argentina, el tema de la falta de empleo. Entonces hay múltiples desequilibrios. Por supuesto que ayudaría a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero aún así llegando hay un problema de fondo que hay que solucionar, que es cómo hace nuestro país para tener cada vez más dólar. Y eso hay dos caminos básicamente, que es aumentar las exportaciones, que lleva un proceso largo porque tiene que ver con la productividad y cómo el país se hace competitivo, más allá de los precios, con las cantidades de las cosas que vendemos, y por el otro tomando deuda nueva. Así que, digamos, ojalá se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que está persiguiendo el gobierno, pero aún así, bajo mi punto de vista, los desequilibrios argentinos en términos económicos van a perdurar por más tiempo. Y ahí es donde el gobierno tiene que hacer, para mi entender, un mayor esfuerzo, porque esto no es cuestión solamente de enviar al Congreso una cuestión que tiene que ver con la deuda, sino también con hacer un programa económico más amplio que tenga que ver con una solución de todos los desequilibrios que estamos conversando en este momento. Bien, bueno, el gobierno tal parece que va por ese camino, todavía no se conocen detalles, pero ha anunciado que va a haber un programa económico que también va a ser presentado allí, que se inscribe quizás en el marco de este posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el mercado, que es como empezamos a hablar hace un ratito, está descreyendo de ese plan. Por eso los bonos están a la baja y por eso las acciones también tienen un comportamiento parecido. Si el mercado financiero tuviera una expectativa distinta, es decir, que ese plan económico que presentaría el Congreso sea una solución, entonces el mercado estaría mucho más positivo. Por eso a mí me gusta mucho un poco aislarme de mis propias opiniones, porque a lo mejor soy un poco subjetivo, pero
el mercado financiero internacional tiene una visión negativa, no solamente cuando estamos viendo las cotizaciones de acciones argentinas en Argentina, sino también cuando estamos viendo las acciones argentinas de cómo cotizan en Wall Street, que ayer tuvieron una baja del 7% y hoy están teniendo una baja aproximada del 3%. Eso está diciendo algo de los agentes económicos que negocian justamente la deuda argentina, y hay un descreimiento general sobre este posible acuerdo, este plan que el gobierno puede llegar a mandar al Congreso. Luciano, ¿cómo se puede tener descreimiento de algo que todavía se desconoce? Porque no hay información, solamente el anuncio del envío de esos proyectos, de esos programas, de los cuales no hay detalles. Bueno, es un excelente punto. Cuando se toman decisiones económicas siempre hay una cuota grande de incertidumbre. Ahora, ¿cómo se puede paliar esa incertidumbre? Bueno, muchas veces lo que hace uno es mirar para atrás y ver qué se hizo hasta el momento. Y cuando se mira para atrás, lo que ve el mercado, a mi entender, es un gobierno que primero no quiso dar un programa económico, después dijo que el presupuesto era el mismo programa económico, dijo que la inflación iba a ser de este año del 29% y aseguraban que eso iba a ser así, lo mismo con una devaluación muy pequeña o menos de la que se tiene. Y ya estamos a noviembre y vemos que el presupuesto, que era el plan, ya no es el plan y ahora quieren mandar un plan. Ese tipo de contradicciones, bajo mi punto de vista, genera descreimiento hacia el futuro. Por más que no se esté materializando, vemos para atrás y el mercado descree de eso. Es una Argentina, lamentablemente, que no depende de este gobierno, sino que tiene muchas manchas este tigre del pasado, ¿no? Y de los acuerdos que se hizo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso, cuando uno ve de una perspectiva histórica, se genera una cuota de desconfianza en las medidas, no solamente del gobierno, sino del país. Y eso es lo más grave bajo mi punto de vista. Luciano, como siempre, muchas gracias por atendernos. Nos estamos viendo. Es un gusto para mí. Gracias.